que Dios quiso matar a Moisés. Y cuando yo leo esto digo, ¿cómo así? Pero Dios quiso matar a Moisés, no ¿Cuándo? entiendo. ¿Dónde? ¿En qué Sí. momento? Sí, y empezamos a recapitular toda la vida de Moisés y wow. Y como que no encontramos, No, yo ¿cierto? encuentro muchas escenas así difíciles porque Moisés tuvo una vida muy Muy difícil, difícil. pero en esta es en especial. Y vamos a ir a Éxodo 4 Sí. y el versículo de 18 de ahí en adelante para poder comprender qué fue lo que sucedió. Muy bien. Moisés sale de Egipto huyendo y llega hasta Madián. Allí se encuentra con un hombre llamado Jetro. Allí él se casa, tiene hijos y es allí donde comienza después de un tiempo a desenvolverse estos eventos. Éxodo 4:18 dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Bien, me contextualizo. Ya había sido Moisés llamado en la zarza ardiente, Ya, ya sí, Dios le había mostrado las proezas y le había sí, dicho, necesito que vuelvas a a Egipto. Egipto. Así Vale. que él va donde su suegro y le dice, A me voy despedirse, con me mi voy. familia Ujú. para Egipto. Luego dice Éxodo 4:19, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ok. Y Éxodo 4:20 dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Muy bien. Así lo narra la escritura. Ahora, el versículo 21, Éxodo 4:21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Sí, y el 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y el versículo 23 declara, Éxodo 4:23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Es esta declaración de Dios diciéndosela a Faraón, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Estas primeras declaraciones a mí realmente me impactan. Primero porque esta historia se asemeja muchísimo, este evento se me asemeja muchísimo a lo que vivió Jacob. Jacob un día salió huyendo de su casa, así como Moisés salió huyendo de Egipto. Lejos allá encontró suegro, encontró esposa, Dice su familia. hizo su familia y ahora Dios le dice a Jacob después de muchos años, es tiempo de volver a casa. El que quería matarte ya no quiere matarte, pero esa no es la declaración de Dios para Jacob, pero sí a Moisés. Sí, Moisés también es llamado por Dios y le dice, vuelve a Egipto, pero a él sí le dice, los que querían matarte ya no está. ya no están, así que vuélvete. Y Me gusta además le mucho. dice todo lo que va a pasar en Egipto. Este texto es un texto predictivo, está Sí, hablando a futuro, profético de parte de todo Dios. lo que va a El Señor le pasar revela. exactamente. Y uno no había caído como en la cuenta de eso. Uno cree que Moisés se fue dando cuenta a medida de que Dios le fue mandando las plagas, pero ya Dios le había dicho que iba a matar al primogénito de Faraón. Interesante cómo uno va Sí. pasando los textos sin mirarlos realmente. Y, Pe- y realmente, perdóname, realmente Moisés era una persona de fiar, porque aunque él ya sabía que el primogénito iba a morir, el primogénito de Ujú. Faraón, y que el corazón de Faraón se iba a volver tan duro que no iba a permitir dejar ir al pueblo, todo eso él se lo cayó, porque cuando llegó a Egipto, prueba tras prueba, pasaron, pero él no declaraba, es que el Señor me dijo que iba a hacer esto, que Faraón iba a hacer esto y que Dios al final le va a quitar la vida de su hijo y de esa manera nos vamos. No, Fue él, paso a paso. sí, él cayó absolutamente todo. Ok. Y ahora sí llegamos al Al texto texto clave. clave. Éxodo 4:24 dice, y aconteció que en el camino, o sea, mientras iban a Egipto, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo.
Ok, aquí es donde aparece esta declaración que es bastante fuerte, ¿no? ¿Y cómo así? Que estando en el camino, Dios se le aparece, Jehová se le aparece y quiere quitarle la vida. Y me surge la pregunta porque es que Dios le acababa de decir que iba para Egipto, que hiciera esto, que hiciera aquello y que iba a pasar aquello. ¿Cómo así le dice eso y luego lo quiere matar? No tiene una lógica especial. Sí. Y mira que este evento, precisamente aquí, en ese lugar, ¿cierto? La Biblia dice una posada. Esa escritura nosotros debemos entenderla por medio del hebreo, porque en el desierto no hay un lugar donde pasar la No hay noche, no hay una hoteles. casa, no hay familias que estuviesen cerca. No, entre Madián y Egipto no, porque si hubiese algo así, Moisés hubiese ido de camino y hubiese llegado a una posada y luego hubiese continuado. No, él fue por la arena del desierto. Entonces, esa posada más bien se interpreta como un lugar donde pasar la noche. Moisés lo encontró y allí con su esposa y sus hijos Para descansar. estaban descansando. Exacto. Así que Moisés iba a Egipto por orden de Dios, ¿cierto? Así como Jacob volvía a su casa por orden de Dios. Y nota algo, Moisés no iba preocupado, él iba bien, Sí. enfocado. Jacob sí. ¿Por qué Jacob reconocía que había pecado, que había hecho mal en su casa y que había alguien que lo quería matar? Entonces Dios, por decirlo así, palabras maldichas, se le atraviesa en el camino, ¿cierto? Y tiene una Lucha con lucha. él y Jacob le dice, yo no me voy si no me bendices, yo no voy a continuar si tú no estás conmigo, si no me perdonas, yo no puedo continuar. Moisés va tranquilo. Ay, yo no creo que iba tan tranquilo, porque a él no le gustaba hablar en público, así que él iba preguntando, Dios mío, yo tengo que ir Sí, a hablar, yo pero tengo él no que iba con la ir. agonía que iba Jacob yendo a su casa, ¿cierto? Ah, algo, esa aparición de Dios dejaba ver que algo hacía falta, que algo estaba pasando. Dios lo llevaba a Egipto, pero algo no estaba bien. ¿Por qué quiso salir al Ujú. camino? ¿Por qué en la mitad del camino pasa a matarlo? Bueno, pues Patriarcas y Profetas, la página 261, hacen una declaración que definitivamente debemos tener en cuenta. Mientras se alejaban de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha en su misión ante Faraón. Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podría conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarle. Esta declaración es preciosa porque realmente nos abre un poco el panorama, nos amplía un poco el panorama de lo que estaba aconteciendo. Moisés estaba cumpliendo las palabras de Dios, estaba yendo hacia Egipto, pero cuando el Señor nos llama, definitivamente nosotros debemos dejar todo en las manos de Dios, todo. Y cuando Él nos ha dicho lo que debemos hacer, pues debemos hacerlo. Primero, porque es Dios y Él espera que nosotros seamos obedientes, ¿cierto? Y segundo, porque todo lo que Dios hace es perfecto y para nuestro beneficio. Resulta que, pues Séfora, no al... O sea, el texto dice, Séfora no le había permitido a Moisés
poder cumplir con el requerimiento de Dios que traía esperanza, pero también bendición para su familia. Yo me imagino a Séfora, una mamá muy cariñosa con sus hijos, y ese requerimiento de la circuncisión no era cualquier cosa, No, era algo dolorosísimo era para muy sus doloroso, hijos. claro. Así que ella de alguna manera, por amor, no queriendo hacerle doler a sus hijos, pues quiso evitarlo, Sí, y Moisés así lo permitió. sí. Pero el evitarlo la estaba poniendo en contra directamente de Dios. Y Ujú, aún a Moisés lo estaba poniendo en contra ujú. de Dios. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés era el sacerdote de su casa. Éxodo capítulo 4 versículo 25 dice, entonces Séfora tomó el pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, lo tiró a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres esposo, un esposo de sangre. Ella hace el rito. A la final, cuando ve que Moisés está en peligro y está como en esa lucha con Dios, ella decide hacer el rito, Claro, ella misma. ella, porque es que ella se da cuenta Ujú. que lo que está aconteciendo es culpa de ella. Entonces ella dice, tengo que hacerlo, pero no lo hace por reconocer a Dios, no lo hace porque Por reconocer que era un pacto y un deber que ella eso tenía es, con Dios. no, sino que dijo, pues, ¿qué más? Tocó aquí, porque si no hasta se me muere. Entonces cogió, le corta el prepucio a su hijo, pero lo hace con ira. Tira el prepucio en los pies de Moisés y le Ujú. dice, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Que esta es otra declaración, pues muy dura, ¿no? Estas palabras son claramente una expresión de reproche. Las palabras expresadas por Séfora. Cuando le dice a Moisés que es un esposo de Ujú. sangre, Muestran estas palabras que Séfora llevó a cabo el rito a regañadientes, no por un deseo de obedecer a Dios, sino por una necesidad para salvar la vida de su esposo. ujú, Parece que quiso decir que Moisés era un esposo de tan baja ralea que se necesitaba derramar sangre de su hijo para cumplir con la costumbre nacional que ella consideraba como bárbara. Para Séfora, el cortar el prepucio era una costumbre, no era un pacto, no era una relación. Ella ya había visto a su hijo mayor lo habían hecho. Ujú, sufrir. Claro, lo claro. vio sufrir. Por eso le estaba evitando el dolor al hijo menor. Pero cuando ella se da cuenta que yendo a Egipto su esposo estaba muriendo por su culpa, Ujú. entonces ella lo hace. Sí, y cuando ella lo hace, entonces El verso el 26. verso 26 dice, así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Qué tremendo. Yo creo que era una lucha dura que tenía, y es una lucha dura que tenemos las madres a Sí, veces, porque no queremos que nuestros hijos sufran, así no es. queremos evitarles el dolor a toda cuesta, y a veces no les permitimos a ellos realizar, aprender, conocer por ese miedo tan grande que nos da. Y algo así le pasó a Séfora, y, y Moisés de alguna manera se dejó influenciar por ella. Pero lo Sí. que más destaco aquí es cómo Dios, a veces uno dice, ah, eso es una bobada, eso es algo tan Ujú. pequeñito, eso es algo, eso ni Dios se da cuenta de eso, y pensamos que hay cosas que queremos jugar con ellas y no las hacemos, y Dios de todo ello se da cuenta. Así es. Y es que precisamente yo iba a hacer un comentario parecido al tuyo. Y es que nosotros muchas veces tomamos las cosas de Dios muy livianamente. Ujú. Pero cuando Dios ha dicho algo, mi hermano querido, cuando Dios nos ha advertido sobre algo, cuando nos dice, cumple lo que yo te he dicho, si tú cumples lo que yo te he dicho, yo te bendeciré. Cuando Dios hace declaraciones como esas, pues, y nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, pues debemos cumplir. Porque si no cumplimos, estamos diciendo, Dios no me importa, Dios realmente no es tan importante para mí.
O hay ¿no? cosas que puedo obviar Sí, que, que, esto lo que... puedo hacer a mi manera, Dios Ah, entiende. exactamente. No, Y sabes, cuando Dios ha sido fiel en sus pactos, nosotros también debemos serlo. y pensando en eso, recordé en esta semana, en las semanas anteriores, hemos venido estudiando con la niña los 10 mandamientos, Ujú. paso a paso, todas las mañanas, entendiéndolos a profundidad, pero a manera de su edad, ¿sí? Sí, claro. Y entonces llegamos al tercer mandamiento, cuando yo le estaba explicando a ella que no debemos mencionar el nombre de Dios en vano. Ujú. Y ella me dijo, mamá, pero ¿y eso qué significa? Entonces yo empecé a explicarle que todo el tiempo estamos mencionando a Dios porque sí, porque no, porque nos parece divertido, porque lo volvimos una costumbre. Y ella empezó a abrir sus ojitos y me decía, mamá, o sea que lo estamos haciendo mal. Cuando ella me dijo eso, yo dije, es cierto, lo estamos haciendo mal, pero nosotros lo obviamos. Es un Así es. mandamiento que como que nosotros lo saltamos y mencionamos el nombre de Dios en todo momento sin ningún Sin respeto. necesidad, sin respeto, sí. Exacto, Solo por entonces costumbre. cuando ella lo vio y lo entendió, me dijo, mamá, ¿cómo vamos a hacer? Se preocupó bastante. Así que nosotros debemos darle de verdad la, el peso a las cosas que Dios nos ha pedido Así y es. no, nuevamente repito, no por miedo, no porque, ay, eso está mal, sino por amor a Es Dios. porque es Dios, porque Ujú, debemos amarlo, porque Él nos amó primero. ujú. Es una respuesta simplemente a su amor. Exactamente. Así que la pregunta era, ¿por qué Dios quiso matar a Moisés? ¿Lo quiso matar? Sí, la Biblia lo menciona. Pero lo quiso matar porque no había cumplido una parte de su pacto.